En la Europa medieval, cuando el frío de octubre empezaba a calar y a cubrir el paisaje, el maestro albañil se paraba ante los muros crecientes del castillo nuevo, enfrentándose a un enemigo que ningún ejército podía derrotar: el invierno mismo. A su alrededor, los obreros se apresuraban a terminar el trabajo de piedra del día antes del anochecer, sabiendo que en pocas semanas, tal vez días, todo el trabajo se detendría. La piedra permanecería en las canteras, el mortero en las cubas de mezcla se congelaría y los andamios quedarían vacíos contra el cielo gris del invierno. Sobre el sitio de construcción ya se alzaban cabañas de madera listas para que los albañiles se refugiaran en los meses venideros, donde tallarían piedras a la luz del fuego, mientras los muros afuera esperaban, inacabados y vulnerables, el regreso de la primavera. Esta escena se repetía en toda la Europa medieval, dondequiera que los castillos nacieran de la tierra con un ritmo tan predecible como las propias estaciones. La pregunta que perseguía a cada patrón que encargaba estas poderosas fortalezas, a cada comandante militar que las necesitaba terminadas antes de la siguiente campaña, era simple, y sin embargo, aparentemente imposible de responder. ¿Cómo puede continuar la construcción cuando la naturaleza misma lo prohíbe? En este video descubrirás por qué la construcción de castillos medievales enfrentaba desafíos casi insuperables durante los meses de invierno, y qué soluciones ingeniosas desarrollaron los constructores cuando detener el trabajo simplemente no era una opción. Revelaremos la química fundamental que convertía al mortero de cal y las temperaturas bajo cero en enemigos mortales. Exploraremos los ritmos estacionales que regían la construcción en toda la Europa medieval y descubriremos las técnicas de emergencia que los maestros albañiles usaban cuando la urgencia militar exigía lo imposible. Aprenderás cómo los trabajadores medievales transformaban el invierno de un tiempo muerto en una preparación productiva. Serás testigo de las asombrosas pesadillas logísticas de mover materiales a través de paisajes congelados y comprenderás la profunda tensión entre la necesidad estratégica y la realidad física que moldeó la guerra medieval misma. Lo más notable es que veremos cómo la arqueología experimental moderna, en el castillo de Guédelon en Francia, ha confirmado prácticas centenarias y demostrado que los constructores medievales entendían las limitaciones que apenas ahora estamos redescubriendo. Desde la química de la carbonatación hasta la política de la conquista, desde ríos congelados hasta mortero de cal caliente. Esta exploración cambiará fundamentalmente tu visión de la ingeniería medieval y del esfuerzo humano paciente y perseverante que creó estructuras que siguen en pie hoy, 7 siglos después. En el corazón de cada castillo de piedra medieval yacía una sustancia engañosamente simple que determinaba el ritmo de construcción, la estrategia de las guerras y el destino de los reinos: el mortero de cal. Para entender por qué la construcción en invierno resultaba tan extraordinariamente difícil, primero debemos comprender qué era este material esencial y por qué se comportaba como lo hacía. Los albañiles medievales creaban mortero quemando piedra caliza o tiza a temperaturas extremadamente altas, transformándola en cal viva mediante un proceso que eliminaba el dióxido de carbono. Cuando esta cal viva se mezclaba con agua en una reacción violenta que producía calor, llamada apagado, y luego se combinaba con arena, formaba una pasta que unía piedra con piedra. Pero aquí está lo que hacía a esta sustancia tanto indispensable como enloquecedoramente caprichosa. Solo podía fraguar correctamente reabsorbiendo dióxido de carbono del aire, un proceso químico llamado carbonatación, que podía tomar días, semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones. La temperatura lo dictaba todo. El mortero necesitaba calor para endurecerse correctamente, tiempo para desarrollar su fuerza y protección contra los elementos durante sus vulnerables fases iniciales. Los registros contemporáneos y los experimentos modernos confirman lo que los albañiles medievales aprendieron por amarga experiencia. La lluvia fuerte podía lavar el mortero antes de que fraguara, dejando huecos en el muro y desperdiciando un día de valioso trabajo. El calor excesivo extraía la humedad de la mezcla demasiado rápido, causando que se agrietara y desmoronara, pero la helada representaba el peligro más catastrófico de todos. El agua, al congelarse, se expande aproximadamente un 9% en volumen. Cuando las temperaturas caían por debajo del punto de congelación mientras el mortero permanecía húmedo, se formaban cristales de hielo dentro de la mezcla,
empujándola desde adentro como innumerables cuñas diminutas. Una noche de helada fuerte podía destruir el trabajo de una semana, obligando a los albañiles a picar el mortero arruinado y comenzar de nuevo. La evidencia arqueológica de los muros de los castillos muestra capas donde esto claramente sucedió, visibles como discontinuidades en el trabajo de piedra, donde el daño por heladas requirió reparaciones y se aplicó mortero nuevo. Las implicaciones prácticas afectaron profundamente la vida diaria de la construcción. Las pautas técnicas modernas para trabajar con mortero de cal estipulan que las temperaturas deben permanecer por encima de los 40 grados Fahrenheit, aproximadamente 4.5 de Celsius, durante al menos 7 días después de la aplicación, teniendo en cuenta también la sensación térmica. Los constructores medievales no tenían termómetros ni entendían la química como la conocemos nosotros, pero generaciones de experiencia les enseñaron los mismos umbrales. El trabajo diario no estaba limitado por cuántas piedras podían cortar los albañiles o cuántos materiales podían traer los trabajadores, sino por cuán alto se podía aplicar el mortero antes de que el peso de las capas adicionales exprimiera la mezcla debajo. Los registros y la arqueología experimental en el castillo de Guedelon muestran que solo se podían lograr de 20 a 50 centímetros de altura de muro por día, antes de que los constructores tuvieran que detenerse y esperar a que el mortero ganara suficiente fuerza. No era una cuestión de pereza o ineficiencia. La física misma establecía el límite. El contraste con la construcción moderna revela cuán limitados estaban los constructores medievales. El cemento Portland actual utiliza fraguado hidráulico, una reacción química que continúa incluso en condiciones frías o húmedas, permitiendo la construcción durante todo el año en la mayoría de los climas. El mortero de cal medieval dependía completamente de la exposición al aire y temperaturas favorables, creando una dependencia absoluta del clima. Ninguna cantidad de dinero, ninguna urgencia de necesidad militar, ningún decreto real podía cambiar esta realidad fundamental. El invierno significaba detener el trabajo, no porque a los constructores les faltara voluntad o recursos, sino porque el material mismo que mantenía las piedras unidas no cooperaba. Este solo hecho moldeó durante siglos la estrategia militar medieval, los cronogramas de construcción de castillos y el paisaje político de Europa. Lo que emerge de la comprensión de esta química es una imagen de la construcción medieval como un acto de paciencia, de trabajar dentro de las limitaciones naturales, no de superarlas, de aceptar que algunas batallas no se ganan con fuerza, sino esperando la estación correcta. La construcción medieval se regía por un calendario establecido no por la conveniencia humana, sino por los requisitos naturales, creando un ritmo que guiaba proyectos desde las iglesias parroquiales más humildes hasta las fortalezas reales más poderosas. La temporada de construcción tradicional duraba desde la Candelaria, celebrada el 2 de febrero, hasta el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, un período de 9 meses que en la práctica ofrecía solo unos 6 meses de condiciones de trabajo verdaderamente fiables. Las lluvias de primavera a menudo retrasaban el inicio de la temporada, convirtiendo los sitios de construcción en pozos de barro donde era imposible cavar cimientos y mover materiales. Las heladas tempranas de otoño obligaban a terminar el trabajo semanas antes del cierre oficial, ya que los maestros albañiles aprendían a reconocer las señales del invierno inminente y ordenaban sellar los muros antes de que pudiera golpear la primera helada fuerte. En este marco de tiempo reducido, cada castillo, cada fortaleza, cada estructura de piedra en la Europa medieval tenía que crecer o esperar otro año. El clima moldeó este patrón de maneras sutiles y dramáticas. El período pico de construcción de castillos europeos coincidió notablemente con el período cálido medieval, que duró aproximadamente del 900 al 1300. Durante estos siglos, Europa occidental experimentó lo que los climatólogos describen como un óptimo climático, con temperaturas promedio más altas e inviernos más suaves de lo que el continente había experimentado antes o experimentaría durante siglos. Los registros históricos muestran menos nevadas fuertes, menos heladas severas y temporadas de cultivo más largas que permitieron el asentamiento de tierras anteriormente marginales. Para los constructores de castillos, esta bendición climática significaba más días en los que el mortero podía fraguar, menos heladas catastróficas destruyendo el trabajo en progreso, y temporadas de construcción más largas que permitieron el éxito de proyectos más ambiciosos.
No es coincidencia que este período viera el florecimiento de la arquitectura de castillos de piedra en toda Europa, desde los donjones normandos de Inglaterra hasta las fortalezas cruzadas de Oriente Medio. La transición a la pequeña edad de hielo, que comenzó alrededor de 1300, trajo una realidad más dura. Las temperaturas promedio en el hemisferio norte cayeron más de medio grado Celsius, un cambio aparentemente pequeño que, sin embargo, transformó los inviernos europeos en pruebas prolongadas. Las crónicas históricas registran el invierno extremo de 1363 a 1264, cuando el Rin en Maguncia se congeló durante 70 días consecutivos y grandes lagos en todo el continente se convirtieron en superficies de hielo lo suficientemente fuertes como para soportar carros cargados. Muchas áreas del norte de Europa experimentaron años de inviernos brutalmente largos, interrumpidos por veranos cortos y húmedos que ofrecían un clima de construcción mínimo. La construcción de castillos, ya una empresa de varios años bajo condiciones favorables, se extendió a proyectos de décadas a medida que el tiempo de trabajo confiable se reducía temporada tras temporada. Los registros históricos de las campañas de construcción de castillos galeses de Eduardo I iluminan cómo funcionaba este ritmo estacional en la práctica. Los alguaciles de toda Inglaterra recibían órdenes cada primavera para movilizar trabajadores, reuniendo carpinteros, albañiles, excavadores y canteros en puntos de reunión como Chester y Bristol. Desde allí, miles de hombres viajaban a los sitios de construcción en el norte de Gales tan pronto como el clima lo permitía, llegando generalmente en marzo o abril y encontrando sitios que habían permanecido en silencio durante los meses de invierno. El verano traía una construcción intensa con obreros trabajando durante las horas diurnas, que en junio y julio superaban las 12 horas diarias, maximizando así la temporada productiva. Con la llegada del otoño, el ritmo se aceleraba. Los equipos corrían para terminar secciones críticas antes de que la helada hiciera imposible el trabajo de piedra adicional. Luego, con la llegada del frío de noviembre, comenzaba la gran dispersión. Los trabajadores regresaban a sus aldeas de origen, tomaban sus salarios y dejaban atrás tripulaciones esqueléticas para vigilar el material y mantener la seguridad básica del sitio. La evidencia del castillo de Beaumaris sugiere algunas desviaciones de este patrón. El estudio arqueológico reveló que el centro de esta vasta fortaleza estaba lleno de cabañas de madera temporales destinadas a albergar trabajadores durante el invierno, lo que sugiere que al menos parte de la fuerza laboral permanecía en el sitio todo el año. Estos residentes de invierno probablemente incluían artesanos mayores, guardias y personal de mantenimiento esencial, junto con trabajadores involucrados en tareas que podían continuar a pesar del clima frío. Sin embargo, el patrón siguió siendo fundamentalmente estacional. La construcción de muros cesaba. La colocación de piedras se detenía. La gran empresa de construir una fortaleza se reducía a trabajos preparatorios y planificación hasta que regresaba la primavera y se podía volver a convocar a la fuerza laboral completa. Esto no era una limitación medieval o un fallo de organización. La arqueología experimental moderna confirma esto como una necesidad inevitable al trabajar con mortero de cal no hidráulico en climas del norte. La pregunta, sin embargo, seguía siendo la que perseguía a cada comandante militar y a cada soberano que encargaba estas fortalezas. ¿Qué sucedía cuando la necesidad militar exigía que la construcción no pudiera esperar a la primavera? Los maestros albañiles medievales poseían conocimientos que siglos de experiencia práctica habían cristalizado en técnicas celosamente guardadas, secretos transmitidos de maestro a aprendiz en las cabañas de madera donde se reunían los artesanos. Entre estos secretos, ninguno resultó más valioso que los métodos para extender la construcción a un clima que normalmente haría imposible el trabajo de piedra. El mortero de cal caliente es probablemente la más importante de estas técnicas de trabajo invernal, una innovación antigua con raíces en la construcción de cal más temprana durante el sexto milenio a.C., que los constructores medievales perfeccionaron en una herramienta confiable para la construcción de emergencia. El proceso aprovechaba la naturaleza exotérmica de la reacción de la cal viva con el agua, mezclando arena directamente en la cal viva durante el violento proceso de apagado, en lugar de esperar a que se completara la reacción. El mortero resultante permanecía físicamente caliente al tacto,
a menudo superando los 50 grados Celsius en su estado inicial. Y este calor resultó transformador. Cuando este mortero se aplicaba caliente, se comportaba de manera diferente a la mezcla estándar de masilla de cal utilizada en la construcción normal. El calor de la reacción exotérmica aceleraba el proceso de carbonatación, permitiendo que el mortero comenzara a desarrollar fuerza más rápido de lo que podían hacerlo las mezclas frías. Igualmente importante, el mortero de cal caliente tenía una cualidad extraordinariamente pegajosa que le permitía adherirse firmemente a las superficies de piedra y resistir el lavado por la lluvia, una de las pesadillas persistentes de la construcción de otoño, cuando las tormentas podían golpear sin previo aviso. Experimentos realizados en un castillo medieval en Suecia mostraron que los morteros calientes alcanzaron una mayor resistencia mecánica y menor porosidad después de un año de curado en comparación con los morteros de masilla de cal tradicionales preparados en frío. Para unir piedras densas como el granito y el pedernal, materiales particularmente resistentes a la adhesión, el mortero de cal caliente ofrecía ventajas que ninguna otra técnica medieval podía superar. La estrecha ventana de usabilidad, que requería la aplicación mientras la mezcla permanecía caliente, exigía una coordinación cuidadosa y un trabajo rápido. Pero para los constructores que enfrentaban plazos de invierno, esta técnica representaba la diferencia entre el progreso y la detención total. Los cerramientos protectores ofrecían otra estrategia clave cuando la construcción absolutamente tenía que continuar en clima frío. Los registros históricos hacen referencia a la práctica de envolver áreas de construcción, erigiendo refugios de madera temporales sobre la parte del muro que se estaba construyendo para crear un microclima controlado. Estos cerramientos iban desde simples cobertizos que cubrían pequeñas áreas de trabajo hasta elaborados edificios temporales que envolvían efectivamente secciones enteras de muros de castillo durante la construcción. Dentro de estos refugios, los trabajadores podían mantener fuegos para calefacción suave, creando temperaturas estables incluso si el invierno rugía afuera. El objetivo no era hacer el interior tropical, sino simplemente evitar la congelación, manteniendo las temperaturas consistentemente por encima del umbral crítico donde el mortero aún podía fraguar. La evidencia arqueológica sugiere que estos cerramientos eran lo suficientemente masivos como para aparecer en las cuentas de construcción como gastos significativos de madera, construidos lo suficientemente fuertes como para resistir tormentas de invierno. Las técnicas de aislamiento complementaban los cerramientos y la calefacción. Los constructores medievales usaban materiales como arpillera, tela gruesa, como barreras entre el mortero fresco y las duras condiciones exteriores. El principio era ingenioso. La arpillera húmeda se congelaría antes que el muro detrás de ella, creando una capa de tela congelada que paradójicamente actuaba como aislamiento. El delgado espacio de aire entre la arpillera congelada y el muro proporcionaba la protección térmica suficiente para evitar que el mortero mismo se congelara durante breves heladas. El trabajo moderno de conservación de cal ha confirmado este enfoque, con especialistas afirmando que las barreras de tela simples pueden extender la temporada de trabajo varias semanas si se usan correctamente. Aislamiento adicional de paja, helechos u otros materiales orgánicos podía apilarse contra los muros para proporcionar protección adicional durante la crítica primera semana después de la aplicación del mortero, cuando el daño por heladas representaba el mayor riesgo. La cal hidráulica representaba un tercer enfoque, aunque la evidencia de su uso intencional en la construcción medieval sigue siendo menos segura que para las técnicas de cal caliente. La cal hidráulica natural se produce a partir de piedra caliza que contiene impurezas de arcilla, materiales que estaban geológicamente disponibles en ciertas regiones, pero no universalmente distribuidos por toda Europa. Después de quemarse y apagarse, esta cal hidráulica natural desarrolla la capacidad de fraguar mediante una reacción química, no solo por carbonatación, lo que le permite endurecerse incluso bajo el agua o en condiciones húmedas. Para el trabajo de invierno, el fraguado inicial más rápido y la resistencia mejorada a las heladas de la cal hidráulica ofrecían ventajas reales. Sin embargo, incluso las cales naturales más hidráulicas todavía requerían protección contra las heladas durante un período prolongado, generalmente 3 meses, no la semana requerida para la cal aérea. Y funcionaban mejor cuando las temperaturas permanecían por encima de los 5 degc.
Si los constructores medievales buscaban intencionalmente fuentes de cal hidráulica o simplemente reconocían que los morteros hechos de ciertas canteras funcionaban mejor en condiciones difíciles, sigue siendo un tema de debate científico. Lo que parece claro es que los albañiles desarrollaron preferencias por fuentes específicas de piedra caliza cuando se acercaba el trabajo de invierno, lo que sugiere al menos una comprensión empírica de que no todas las cales funcionaban igual en el frío. Estas técnicas compartían una limitación común. Extendían la temporada de construcción semanas o tal vez 1 o 2 meses, no durante todo el invierno. Una verdadera helada fuerte, del tipo que encerraba al norte de Europa en hielo durante meses durante los inviernos de la pequeña edad de hielo, derrotaría incluso al mortero de cal caliente y a los cerramientos con calefacción. Las técnicas funcionaban mejor en períodos de transición, permitiendo un inicio más temprano de la construcción en primavera y una continuación más tardía en otoño, o permitiendo trabajos de emergencia durante períodos invernales relativamente suaves. Para la construcción militar, donde el tiempo medía la diferencia entre asegurar territorio y perderlo, estas semanas extra eran invaluables. Sin embargo, la limitación fundamental permanecía sin cambios. La naturaleza establecía límites que ni siquiera el artesano medieval más hábil podía superar, solo negociar con treguas temporales que duraban hasta la llegada de la siguiente helada fuerte. La parada estacional de la construcción de muros no significaba que los sitios de construcción de castillos estuvieran silenciosos y abandonados en los meses de invierno. Más bien, la empresa se transformaba, pasando del dramático crecimiento vertical de la mampostería al trabajo más tranquilo, pero igualmente necesario de preparación y planificación. Comprender esta dimensión revela la construcción medieval como una empresa holística de todo el año, donde las limitaciones invernales engendraban su propia productividad. El tallado de piedra florecía durante los meses fríos, protegido del clima en el taller de albañilería que se encontraba en el corazón de cada sitio de construcción. Estos talleres eran estructuras masivas de madera, equipadas con bancos de trabajo, almacenamiento de herramientas y, lo más importante, chimeneas que proporcionaban calor sin la necesidad de una regulación precisa de la temperatura que requería el trabajo con mortero. Dentro, los maestros albañiles mantenían plantillas para varios elementos arquitectónicos que requería el castillo: ventanas, aspilleras, ménsulas decorativas, jambas de puertas. Usando estas plantillas, hábiles canteros transformaban bloques brutos en componentes formados con precisión, un trabajo que requería buena luz y manos firmes, pero que podía continuar independientemente de las temperaturas exteriores. El taller servía más funciones que solo un simple taller. Aquí los aprendices aprendían bajo la supervisión de maestros. Aprendían a juzgar el grano de la piedra y a desarrollar la memoria muscular necesaria para el trabajo preciso con cincel. Aquí los albañiles comían sus almuerzos y discutían los problemas técnicos del proyecto. Aquí las tradiciones gremiales y la cultura profesional de la albañilería medieval se transmitían de generación en generación. Los meses de invierno ofrecían una oportunidad para construir reservas de piedra precortada que permitirían un progreso rápido cuando se reanudara la construcción en primavera. Los registros contemporáneos sugieren que el tallado productivo de piedra en invierno podía significar la diferencia entre un comienzo fuerte de la temporada de construcción y semanas de retraso mientras los albañiles preparaban componentes. El proceso era metódico y consumía mucho tiempo. Cada piedra tenía que ser seleccionada por su grano y calidad, trabajada toscamente hasta una forma aproximada y luego refinada según especificaciones precisas que le permitirían encajar exactamente en su lugar designado en el muro. Los bloques más grandes recibían su tallado detallado directamente en las canteras, reduciendo el peso para el transporte, pero el acabado final generalmente tenía lugar en el taller donde los artesanos podían trabajar con comodidad. Para la primavera, cientos o incluso miles de piedras trabajadas estaban listas, cada una marcada con el símbolo personal del albañil para responsabilidad y fines de pago, esperando solo un clima lo suficientemente cálido para asentarlas en mortero. La extracción misma se adaptaba a las condiciones invernales mediante el uso ingenioso de las fuerzas naturales. La técnica de cuña de hielo permitía a los canteros aprovechar los mismos ciclos de congelación y descongelación que imposibilitaban la construcción.
Usando brocas de metal en forma de estrella, similares a cinceles golpeados con martillos, los trabajadores creaban líneas de agujeros en las caras de la cantera, generalmente espaciados a una mano o aproximadamente 4 pulgadas. Estos agujeros podían llenarse con agua antes del invierno y luego dejarse mientras las temperaturas bajaban. A medida que el agua se congelaba y expandía, se acumulaba una presión enorme en la piedra, siguiendo la línea de agujeros y creando fracturas que se profundizaban con cada ciclo de congelación y descongelación. En primavera, los canteros regresaban y encontraban que la piedra ya estaba separada de la cara de la cantera, requiriendo solo cuñas y extracción, en lugar de la laboriosa perforación y división, que de otro modo sería necesaria. Los registros históricos también describen cuñas de madera clavadas en agujeros perforados y empapadas con agua para dividir la piedra por expansión. Aunque la investigación arqueológica moderna debate qué tan ampliamente se usaba esta técnica específica en la práctica, ya que el método funciona mejor para algunos tipos de piedra y configuraciones de cantera que para otros. Esta técnica representaba una comprensión sofisticada de la geología y la física lograda mediante observación empírica, no conocimiento teórico. Requería un trabajo mínimo durante los meses de invierno mismos, permitiendo que pequeñas cuadrillas prepararan múltiples caras de cantera que proporcionarían abundante piedra en primavera. La evidencia arqueológica en forma de antiguos agujeros de perforación, aún visibles en canteras medievales trabajadas, confirma el uso generalizado de este método. El enfoque de cuña de hielo resultó particularmente valioso porque permitía que las canteras siguieran siendo productivas sin la necesidad de grandes fuerzas laborales requeridas para la extracción activa, reduciendo así los costos laborales de invierno mientras se aseguraba que los materiales estuvieran listos cuando se reanudara la construcción. El trabajo de carpintería continuaba durante el invierno con menos interrupción que el trabajo de albañilería, ya que los componentes de madera no dependían del mortero ni enfrentaban las mismas limitaciones climáticas. Los carpinteros medievales eran esenciales para la construcción de castillos. Proporcionaban no solo madera estructural, sino toda la infraestructura que permitía la construcción de piedra. Andamios que se elevaban más alto a medida que crecían los muros. Poleas y ruedas de elevación para levantar bloques pesados, escaleras y plataformas para trabajadores, cimbras para arcos y encofrados temporales que soportaban la construcción de bóvedas. El invierno proporcionaba tiempo para cortar y dar forma a la madera, reparar o construir nuevas secciones de andamios y preparar el equipo que requeriría la construcción de primavera. La arqueología experimental moderna revelaría más tarde ideas sorprendentes sobre las prácticas madereras medievales, incluidos descubrimientos sobre el trabajo con roble verde que desafiaron las suposiciones convencionales. El conocimiento de que la tala de invierno del roble, cuando la savia había bajado y la madera tenía el contenido de humedad más estable, podía ser preferida intencionalmente para ciertas aplicaciones estructurales. La planificación y el diseño ocupaban a los maestros albañiles durante los meses de invierno, aunque la documentación de este aspecto de la construcción medieval sigue siendo frustrantemente escasa. El maestro albañil tenía la responsabilidad de todo el diseño. Trabajaba en proporciones, sistemas estructurales y detalles arquitectónicos que guiarían el trabajo durante años o décadas. El invierno proporcionaba tiempo para este trabajo intelectual crucial, sin las constantes demandas de gestionar un sitio de construcción activo. Si los maestros medievales creaban dibujos detallados o trabajaban principalmente a partir de plantillas mentales y proporciones matemáticas, sigue siendo un tema de disputa entre los estudiosos. Pero la sofisticación de la arquitectura que producían no deja dudas de que una planificación cuidadosa precedía a la construcción. El invierno también permitía reflexionar sobre los problemas identificados durante la temporada anterior, adaptar técnicas y prepararse para los desafíos que traería el próximo año. De esta manera, la pausa forzada del invierno se convertía no solo en tiempo de inactividad, sino en una fase necesaria en el ritmo de creación, cuando la empresa reunía fuerzas para el esfuerzo renovado que requeriría la primavera. Mover cantidades masivas de piedra, madera, cal y arena necesarias para la construcción de castillos ponía a prueba la logística medieval en las mejores condiciones. El invierno convertía estos desafíos en pesadillas que podían detener los proyectos con tanta eficacia como el mortero congelado.
Las carreteras medievales, poco más que caminos de tierra apisonada alisados por siglos de tráfico, dependían completamente del clima seco para permanecer transitables. La transformación que ocurría con la lluvia o la nieve era dramática y devastadora. Los registros históricos proporcionan un testimonio vívido de las consecuencias. Durante el invierno de 1395 a 1036, la ruta entre Menin y Lille se convirtió en lo que los cronistas describieron como un pantano fangoso que era completamente intransitable, obligando a los viajeros a buscar rutas alternativas o simplemente esperar a que mejoraran las condiciones. Multiplica esto por cientos de millas de carreteras y surge la escala completa de los problemas. Para la construcción de castillos, que requería el transporte de bloques de piedra que pesaban varias toneladas, vigas de madera masivas e innumerables barriles de cal, el barro representaba una barrera esencialmente insuperable. Las cargas pesadas que los equipos de bueyes podían tirar por caminos firmes de verano se atascaban irremediablemente cuando los mismos caminos se disolvían en lodo espeso y pegajoso. Las ruedas se hundían hasta los ejes. Los cascos perdían tracción. El progreso se medía en yardas por día en lugar de millas. Se intentaron varias soluciones con éxito limitado. Se podían colocar tablones de madera para crear superficies temporales, pero el costo de la madera y la mano de obra era considerable, y los propios tablones a menudo se hundían o se rompían bajo cargas pesadas. Esparcir grava proporcionaba mejores resultados, pero requería enormes cantidades para cubrir incluso tramos cortos de carretera. Cantidades que en sí mismas tenían que ser transportadas a los puntos problemáticos. Algunas operaciones de transporte esperaban fuertes heladas, cuando el barro congelado se endurecía en superficies transitables aunque ásperas. Pero esta estrategia arriesgaba el clima y arriesgaba pérdidas catastróficas si ocurría un deshielo durante el viaje. Las consecuencias económicas eran asombrosas. Los costos de transporte generalmente superaban con creces el valor de las materias primas mismas. En el castillo de Caernarfon, una de las fortalezas galesas más ambiciosas de Eduardo I, los materiales costaron 51 libras, mientras que el transporte consumió 535 libras, más del triple del costo del material. Estas cifras reflejaban el transporte de verano, cuando las carreteras estaban en su mejor condición. El invierno multiplicaba los retrasos. Requería equipos adicionales de bueyes y trabajadores para sacar los carros del barro, aumentaba el desgaste y los daños a los carros y equipos, y a veces conducía a la pérdida total de cargas. Cada retraso se manifestaba en cascada en los cronogramas de construcción, ya que los materiales que no llegaban no podían usarse, y los trabajadores que no podían trabajar aún requerían pago si se quería retenerlos. La carga financiera de los problemas de transporte invernal amenazaba con arruinar incluso los tesoros reales. El transporte fluvial ofrecía teóricamente una alternativa más económica, costando aproximadamente medio penique por milla frente a un penique y medio para el transporte por carretera. Una diferencia de 3 veces que hacía que las vías fluviales fueran muy deseables si estaban disponibles. La selección estratégica del sitio para grandes castillos y monasterios a menudo favorecía ubicaciones cerca de ríos navegables o arroyos de marea por esta razón. Los materiales podían cargarse en barcazas en canteras o puertos y luego flotar hasta los lugares de descarga cerca de los sitios de construcción, con mucha menos mano de obra y costo que el transporte terrestre. Sin embargo, el invierno exponía las vías fluviales a sus propios riesgos. La nieve y el hielo podían detener el tráfico fluvial tan eficazmente como el barro detenía el tráfico por carretera. Durante los inviernos severos, los grandes ríos se congelaban lo suficiente como para soportar el tráfico peatonal, haciendo completamente imposible el movimiento de barcazas durante semanas o meses. La congelación de 70 días del Rin en Maguncia durante el invierno de 1363 a 1364 es un ejemplo del extremo de este fenómeno, pero la congelación parcial que interrumpía la navegación ocurría con mucha más frecuencia. Paradójicamente, las inundaciones invernales representaban el mismo peligro para las vías fluviales que la congelación. Las fuertes lluvias y el deshielo podían convertir ríos tranquilos en corrientes salvajes que destruían muelles, barrían barcazas y hacían que la navegación fuera suicidamente peligrosa. Las inundaciones invernales podían aislar estratégicamente los sitios de construcción. Como descubrió Eduardo I cuando fue asediado en Conwy
en 1894, cuando las fuertes inundaciones imposibilitaron el alivio tanto por tierra como por río, dejando al rey abastecido solo por mar. Esta vulnerabilidad al aislamiento causado por el clima perseguía a cada patrón de castillo a medida que los muros crecían lentamente a través de sucesivas temporadas de construcción. Las limitaciones de la luz diurna exacerbaban todos los demás desafíos de transporte invernal. La logística medieval funcionaba durante la luz del día, siendo viajar después del anochecer peligroso y poco práctico en caminos mal marcados a través de territorio potencialmente hostil. Los días de verano en el norte de Europa superaban las 12 horas, proporcionando tiempo suficiente para distancias de viaje diarias considerables. El invierno limitaba las horas de trabajo a menos de 8 horas. En algunas regiones en diciembre y enero, apenas 6 horas de luz diurna utilizable. Esto significaba menos horas para cargar material, moverlo y descargarlo en el destino. Significaba que los equipos no podían viajar tanto por día, requiriendo más paradas nocturnas que añadían costo y riesgo. Significaba que las operaciones de transporte que eran marginalmente factibles en verano se volvían imposiblemente lentas en invierno. A veces requerían 2 o 3 veces más tiempo para mover cargas idénticas a distancias idénticas. El fuego y la luz artificial ofrecían poca ayuda. Las antorchas y linternas eran caras, producían una iluminación limitada y representaban un grave riesgo de incendio cuando se usaban alrededor de carros de madera y puentes de madera. Cargar o descargar piedra pesada a la luz de las antorchas atraía accidentes que podían matar a trabajadores o destruir material. Viajar de noche arriesgaba que los carros se salieran de los caminos y volcasen en la oscuridad. La cruel realidad era que los cortos días de invierno significaban que las operaciones de transporte avanzaban a paso de tortuga, creando cuellos de botella en el suministro que se extendían por proyectos de construcción completos. El almacenamiento de material en otoño, antes de que empeoraran las condiciones, se volvió esencial. Requería efectivo para comprar suministros antes de su necesidad inmediata y almacenamiento seguro para protegerlos durante los meses de invierno. Incluso con una planificación cuidadosa, los problemas de transporte a menudo creaban escasez en primavera, que retrasaba el inicio de nuevas temporadas de construcción a pesar del clima favorable. Así, la logística medieval operaba bajo limitaciones casi tan absolutas como la química del mortero, atando la construcción de castillos a ritmos establecidos por la naturaleza, no por la ambición humana. Detrás de cada castillo en crecimiento había cientos o miles de trabajadores que requerían pago, alimentación, alojamiento y organización. La dimensión humana de la construcción resultó ser tan compleja como cualquier desafío técnico, especialmente cuando el invierno interrumpía el flujo normal de trabajo y salarios. Para las fortalezas galesas de Eduardo I, la actividad de reclutamiento se realizaba a través de decretos reales que ordenaban a los alguaciles reclutar trabajadores. Carpinteros, albañiles, canteros, excavadores y herreros eran reunidos en puntos de reunión como Chester y Bristol, luego enviados en primavera a los sitios de construcción. El maestro Jacobo de San Jorge, el genial ingeniero saboyano que dirigía el programa de castillos de Eduardo, especificó los requisitos para un gran proyecto: 400 albañiles, 2000 trabajadores menos calificados, 100 carros, 60 vagones y 30 barcos. Sitios como Beaumaris, en el pico de empleo, podían tener 3000 trabajadores simultáneamente. La fuerza laboral se dividía en jerarquías cuidadosas. El maestro Jacobo cobraba 3 chelines al día, mientras que los artesanos calificados cobraban de 3 a 4 peniques al día y los trabajadores no calificados ganaban sustancialmente menos. El invierno interrumpía fundamentalmente este sistema. El patrón normal veía a los trabajadores contratados en primavera, empleados durante el verano y luego despedidos en otoño para regresar a casa. Esto tenía sentido económico cuando la construcción era imposible durante la mitad del año, pero creaba desafíos recurrentes. Cada primavera requería un nuevo reclutamiento y capacitación, el restablecimiento de sistemas organizativos y la renovación de relaciones colaborativas. Algunos trabajadores permanecían durante el invierno, como lo demuestran las cabañas de madera temporales en Beaumaris, construidas para albergar a las tripulaciones de invierno. Estos residentes probablemente incluían artesanos mayores,
preparando piedras en el taller, guardias protegiendo material y administradores gestionando asuntos en curso. Los salarios presentaban desafíos constantes que el invierno intensificaba. Beaumaris consumía aproximadamente 270 libras por semana en salarios en el pico de empleo, lo que tensaba incluso las finanzas reales. El sistema funcionaba solo mientras el dinero fluyera, pero las guerras y otras demandas a menudo creaban retrasos. Los trabajadores no pagados se volvían descontentos y se iban. En Beaumaris, los problemas financieros se volvieron tan graves que los funcionarios emitieron fichas de cuero «te debo» IOU en lugar de monedas, que tenían poco valor inmediato. No es sorprendente que esto no lograra mantener la lealtad de la fuerza laboral, lo que contribuyó a que el castillo finalmente no se completara. Las condiciones de vida variaban de adecuadas a duras. El alojamiento se proporcionaba generalmente en el núcleo del castillo. Los artesanos de mayor rango podían tener habitaciones individuales con chimeneas, mientras que los trabajadores comunes se apiñaban en barracones con chimeneas compartidas. Los proyectos galeses de Eduardo reunieron a trabajadores de toda Inglaterra, trabajadores galeses nativos y especialistas saboyanos, creando barreras lingüísticas y tensiones culturales. Durante el levantamiento de 1294, los trabajadores de la construcción en múltiples sitios enfrentaron ataques rebeldes. El invierno exacerbaba las tensiones al concentrar a los trabajadores restantes en espacios más reducidos con menos trabajo productivo para mantenerlos ocupados. El éxito de la gestión de la construcción medieval radicaba en que este elaborado sistema funcionaba año tras año y producía estructuras que duraron 7 siglos. La tensión entre la necesidad estratégica y las limitaciones de construcción alcanzó su punto máximo en Gales en las últimas décadas del siglo XIII. Las campañas de Eduardo Piemonito en 1277 y 1282-83 aplastaron la resistencia galesa y mataron al último príncipe nativo de Gales, Llywelyn ap Gruffudd. Pero la conquista sin consolidación era una victoria temporal. Las tierras altas galesas ofrecían innumerables refugios para los rebeldes y el control inglés se extendía solo hasta donde los castillos podían proyectar poder. Eduardo entendió que su conquista sobreviviría solo si estaba asegurada por fortificaciones permanentes estratégicamente ubicadas para que futuras rebeliones se rompieran contra ellas como olas contra una roca. El concepto estratégico se conoció como el Anillo de Hierro, castillos de piedra masivos colocados para controlar las rutas de acceso y proporcionar bases seguras para el poder inglés. Caernarfon, Conwy, Harlech y Beaumaris representaban las mayores fortalezas. Entre 1237 y 1304 fluyeron aproximadamente 80.000 libras hacia la construcción de castillos galeses. 4 veces el gasto real total en castillos para todo el período de 1154 a 1789. Los proyectos individuales consumieron fortunas. Caernarfon requirió de 20 a 25.000 libras, Conwy 15.000 libras, Harlech 890 libras. Estas eran necesidades estratégicas, inversiones sin las cuales la conquista de Eduardo se desmoronaría. La urgencia presionaba cada aspecto de la construcción. Idealmente, los castillos se terminarían antes del invierno. La realidad estaba lejos del ideal. En Caernarfon, incluso la primera fase duró 8 años, de 1284 a 1292, y el castillo no se terminó realmente hasta 1330, casi medio siglo después del inicio de los trabajos. Este cronograma reflejaba limitaciones fundamentales. La velocidad de fraguado del mortero, que no se puede apresurar. El clima estacional, que impedía el trabajo de invierno. Los problemas de transporte, que retrasaban los suministros. El invierno de 1294 a 1895 expuso la vulnerabilidad de las fortalezas parcialmente terminadas. Los rebeldes galeses se levantaron en una revuelta coordinada. El propio Eduardo, que inspeccionaba el progreso en el castillo de Conwy, se encontró asediado cuando los rebeldes rodearon la fortaleza aún sin terminar. Las fuertes inundaciones invernales hicieron imposible el alivio por tierra. Los accesos fluviales eran demasiado peligrosos en condiciones tormentosas. Solo el mar quedó como ruta de suministro. Durante semanas, el rey inglés se sentó atrapado en su propio castillo mientras un ejército galés esperaba afuera.
El asedio se rompió solo en enero, cuando el clima finalmente permitió refuerzos, lo que subrayó la dura verdad. La construcción urgente no podía superar el horario de la naturaleza. El dilema entre velocidad y calidad perseguía a cada patrón de castillo. Las fortalezas de madera podían crecer en semanas o meses. El diseño de Mota y Bailey siguió siendo viable cuando la defensa inmediata era esencial. La madera ofrecía velocidad, bajo costo y simplicidad. Sin embargo, las desventajas eran claras: vulnerabilidad al fuego, susceptibilidad a la descomposición, incapacidad para resistir esfuerzos de asedio decididos. Un castillo de madera podía asegurar territorio durante años, pero no duraría generaciones. La piedra ofrecía permanencia y fuerza que la madera nunca podría superar. Muros de piedra correctamente construidos podían resistir arietes, resistir el fuego y proporcionar plataformas para máquinas defensivas. Sin embargo, la piedra requería tiempo y recursos en una escala que la madera evitaba. Ni siquiera el dinero ilimitado podía acelerar el fraguado del mortero. Ni siquiera la desesperación militar podía cambiar la física de la helada o la química de la carbonatación. El cálculo estratégico se convirtió en una evaluación de riesgos. Aceptar la vulnerabilidad de la madera rápida o comprometerse con la construcción lenta de piedra, y esperar que los enemigos no explotaran los años de vulnerabilidad durante la construcción. La respuesta de Eduardo fue arrojar recursos al problema en una escala sin precedentes. Al concentrar el reclutamiento de todo el reino en los sitios galeses, puso a miles de trabajadores en cada proyecto. Al emplear al maestro Jacobo de San Jorge de Saboya, se aseguró de que las secciones terminadas representaran la arquitectura defensiva más avanzada. Sin embargo, ni siquiera este despliegue masivo pudo eliminar los patrones de construcción estacionales. El trabajo avanzaba furiosamente durante el verano, se ralentizaba en otoño, se detenía en invierno. Los castillos crecían capa por paciente capa. Cada junta de mortero tomaba su tiempo para curar. La lección fundamental es que algunas limitaciones no pueden superarse solo con voluntad, recursos o innovación. La naturaleza establece límites absolutos. Los castillos galeses de Eduardo tuvieron éxito no derrotando al invierno o encontrando atajos, sino aceptando las limitaciones y organizando el esfuerzo para maximizar la productividad dentro de ellas. 7 siglos después, se erigen como testimonio no solo de la superación de obstáculos, sino del esfuerzo paciente trabajando con los ritmos de la naturaleza. Los muros crecían lentamente, pero crecían fuertes. En los bosques de Borgoña, a mediados de la década de 1990, comenzó la planificación de un experimento notable que transformó fundamentalmente la comprensión de la construcción medieval. El proyecto del castillo de Guedelon tenía como objetivo construir un castillo del siglo XIII desde cero, con técnicas, herramientas y materiales exclusivamente apropiados para la época. Los cofundadores colocaron las primeras piedras en 1997 y el sitio se abrió al público en 1998. Sin maquinaria moderna, sin cemento contemporáneo, sin energía eléctrica. Todo lo que los albañiles de Guillermo el Conquistador o los artesanos de Eduardo I hubieran usado, estaba permitido. Todo lo que no hubieran conocido, estaba prohibido. El proyecto creó un laboratorio vivo donde el conocimiento teórico podía probarse contra la realidad física y donde las limitaciones que enfrentaban los constructores medievales podían observarse directamente. El desarrollo del proyecto da testimonio de los cronogramas de la construcción medieval. Durante 3 años después de la apertura del sitio, 40 trabajadores trabajaron para completar los cimientos de muros de 11,5 pies de espesor. 3 años solo para los cimientos. Varios equipos trabajaron en bóvedas de techo medievales durante años. Después de más de un cuarto de siglo de trabajo, el castillo permanece inacabado con una finalización proyectada aún a años de distancia. Estos cronogramas confirman registros históricos que alguna vez parecieron exagerados. Cuando los registros medievales describían castillos que tardaban décadas, era tentador imaginar ineficiencia. Guedelon demuestra lo contrario. Incluso con el conocimiento moderno de las técnicas medievales y trabajadores a tiempo completo, la construcción avanza al mismo ritmo agotador que caracterizaba a los proyectos medievales. Las limitaciones no son organizativas, sino físicas y químicas. El mortero fragua a una velocidad dictada por la química.
El tallado de piedra requiere el tiempo que requiere un cincel y un martillo. Los constructores medievales no eran lentos. Trabajaban a la velocidad máxima que permitían la tecnología y los materiales. Las operaciones de invierno en Guédelon iluminan las limitaciones estacionales de maneras que los documentos históricos nunca podrían. La temporada de construcción dura de marzo a noviembre, determinada por los requisitos absolutos del mortero de cal no hidráulico. La helada hace imposible trabajar con mortero. Al principio del proyecto, los equipos descubrieron por experiencia dolorosa exactamente cuándo el clima de otoño requiere detener el trabajo de piedra. Demasiado pronto desperdiciaba semanas de tiempo potencial de construcción. Demasiado tarde, y las heladas nocturnas arruinaban días o semanas de trabajo. Después de años de experiencia, los gerentes del sitio desarrollaron instintos para leer el clima, reconociendo signos atmosféricos que marcaban el final de la construcción segura. Este conocimiento replica la experiencia estacional que los maestros albañiles medievales debían poseer, aprendida por los mismos errores costosos. Lo que los equipos pueden trabajar durante el invierno resultó ser un descubrimiento clave. El tallado de piedra continúa todo el año en el taller, donde las estufas de leña proporcionan calor. La extracción se lleva a cabo durante el invierno utilizando cuñas de hielo, lo que permite que la construcción de primavera comience con suministros listos. El trabajo de carpintería continúa con restricciones climáticas mínimas. La planificación y el diseño ocurren durante el invierno, cuando el maestro albañil y los artesanos mayores revisan el progreso y refinan los planes. Este enfoque estacionalmente diferenciado revela la construcción medieval no como una parada cíclica, sino como una empresa continua con focos cambiantes. Los descubrimientos técnicos han desafiado la sabiduría convencional. La revelación del roble verde es el ejemplo más drástico. Los carpinteros de Guédelon descubrieron que el roble verde recién cortado es mucho más flexible y fácil de moldear para ciertas aplicaciones que la madera vieja. Esto resultó valioso cuando el techo de la Catedral de Notre Dame requirió reconstrucción después del devastador incendio en 2019. Los carpinteros de Guédelon se unieron al esfuerzo de Notre Dame, aportando su conocimiento sobre el roble verde y suministrando 60 hachas medievales forjadas a mano. Otros descubrimientos iluminaron los procedimientos diarios. Las piedras irregulares se pueden producir en 4 días por bloque, en comparación con 2 días para piedras completamente trabajadas, lo que significa que la construcción más tosca avanza 2 veces más rápido para los cimientos, donde la apariencia importa menos. Las limitaciones presupuestarias moldearon consistentemente las decisiones medievales, con piedra trabajada costosa reservada para superficies visibles, mientras que la piedra tosca más barata llenaba los núcleos. Las marcas de llana en el mortero no son solo decorativas, sino funcionales, creando patrones que fomentan la formación protectora de calcita. Cada descubrimiento confirma registros históricos anteriormente considerados pintorescos, uniendo teoría con práctica de maneras que solo la construcción práctica puede lograr. Quizás la contribución más profunda de Guédelon es demostrar que los cronogramas de construcción medievales no eran un fracaso de eficiencia, sino un reflejo de limitaciones reales. Cuando los trabajadores modernos que usan técnicas medievales logran cronogramas similares a los proyectos históricos, valida tanto el registro histórico como el ingenio de los constructores medievales. Un castillo que crece lentamente en Borgoña prueba lo que los documentos siempre han afirmado. Los castillos de piedra tomaban décadas porque tenían que hacerlo, no porque los constructores fueran incompetentes. Los meses de invierno, cuando la construcción cesa, demuestran por qué los patrones estacionales no eran una convención, sino una necesidad. El castillo de Guédelon, aún inacabado después de más de 25 años, se erige como testimonio tanto de los éxitos como de las limitaciones de la construcción medieval, uniendo el pasado y el presente a través de la realidad atemporal de piedra, mortero y trabajo paciente. Mirando la evidencia explorada, desde la química del mortero hasta la estrategia militar, desde canteras congeladas hasta arqueología experimental, emerge una imagen coherente de la construcción de castillos medievales durante los meses de invierno. La verdad fundamental es clara. El trabajo de invierno se evitaba en gran medida no por elección, sino por necesidad, impulsado por limitaciones químicas del mortero de cal, que ninguna cantidad de habilidad,
recursos o urgencia podía superar. El agua que se congela en el mortero húmedo se expande un 9% y destruye la mampostería desde el interior. La carbonatación requiere un tiempo que no se puede comprimir. Existen umbrales de temperatura por debajo de los cuales el curado cesa. Estas no son limitaciones medievales, sino realidades químicas inalteradas hasta el día de hoy, como demuestra el castillo de Guedelon al seguir los mismos patrones estacionales que regían la construcción hace 7 siglos. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, los constructores medievales mostraron un ingenio notable. El mortero de cal caliente extendió la temporada de construcción semanas, aprovechando reacciones exotérmicas para acelerar el curado. Los cerramientos protectores con calefacción suave crearon microclimas donde la construcción podía continuar hasta el borde del otoño y antes en primavera. Estas técnicas no destruyeron el invierno tanto como negociaron con él. Ganaban un tiempo de trabajo precioso en los márgenes, mientras aceptaban que el invierno profundo seguía siendo intransitable. La verdadera sofisticación radicaba en la organización de la actividad productiva durante todo el año, transformando el invierno de un tiempo muerto en un tiempo de preparación, donde la extracción mediante cuñas de hielo, el tallado de piedra en talleres con calefacción y la preparación de madera continuaban durante los meses en que los muros no podían crecer. Las dimensiones humanas emergen como una historia de logística elaborada y ritmos estacionales. Miles de trabajadores se movilizaban cada primavera. Trabajaban durante los largos días de verano, competían contra el otoño que se acercaba, y luego se dispersaban a las aldeas de origen con la llegada del invierno. La gestión de esta fuerza laboral cíclica requería sistemas administrativos sofisticados que rastreaban salarios, coordinaban cadenas de suministro y mantenían la continuidad organizativa a través de las pausas invernales. Los costos eran asombrosos, agotando los tesoros reales y a veces dejando proyectos inacabados cuando se agotaba la financiación. Sin embargo, el sistema funcionó lo suficientemente bien como para crear estructuras que siguen en pie hoy, testimonio de una capacidad organizativa que igualaba a la habilidad técnica. Los imperativos estratégicos crearon presiones que los métodos de construcción medievales podían doblar pero no romper. Las campañas galesas de Eduardo I demuestran tanto los recursos que los soberanos gastarían cuando la urgencia lo requiriera, como las limitaciones que enfrentaba incluso el despliegue ilimitado. 80.000 libras compraron un anillo de hierro, pero no pudieron comprar un fraguado de mortero más rápido, ni evitar que el clima invernal aislara los sitios de construcción. El rey mismo aprendió esto cuando fue encarcelado en Conwy en el invierno de 1274 a 1095, asediado en su propio castillo inacabado. El dilema entre la construcción rápida de madera y la lenta construcción de piedra obligaba a cada patrón a calcular riesgos frente a permanencia. La mayoría eligió la piedra a pesar de las décadas necesarias, aceptando años de vulnerabilidad durante la construcción a cambio de siglos de capacidad defensiva posterior. Desde una perspectiva moderna, la construcción medieval ofrece lecciones notablemente relevantes a pesar de 7 siglos de cambio tecnológico. La construcción contemporánea todavía enfrenta limitaciones estacionales, aunque menos severas. El hormigón requiere protección de temperatura. Los recubrimientos necesitan rangos de humedad específicos y los retrasos climáticos continúan complicando los cronogramas de construcción. La visión más amplia se extiende más allá de las tecnologías específicas. Algunos problemas no se pueden resolver simplemente aplicando más recursos o mayor urgencia. La naturaleza establece límites absolutos, y el éxito radica no en derrotar estos límites, sino en trabajar hábilmente dentro de ellos. Los constructores medievales entendían esto profundamente y organizaban toda su empresa alrededor de ritmos estacionales en lugar de luchar inútilmente contra ellos. La paciencia inherente a la construcción medieval contrasta fuertemente con las expectativas contemporáneas de resultados inmediatos. Una cultura que acepta que la construcción de castillos requiere décadas, que planifica proyectos que duran generaciones, que valora la calidad y la permanencia sobre la velocidad, difiere fundamentalmente de la mentalidad industrial moderna, donde el tiempo es dinero y los retrasos son fracasos. Sin embargo, las estructuras que crearon los constructores medievales han sobrevivido a casi todo lo que se ha construido desde entonces y demuestran que el trabajo paciente logra una permanencia que la construcción apresurada nunca alcanzará.
Los grandes castillos de Europa perduran no a pesar de la construcción lenta, sino gracias a ella, porque los morteros tuvieron el tiempo adecuado para curar y desarrollar la máxima resistencia, porque los artesanos tuvieron tiempo para tallar la piedra con precisión, porque las estructuras se construyeron para durar para siempre en lugar de solo para cumplir con los plazos. Gracias por acompañarme en esta exploración de la construcción de castillos en invierno en la Europa medieval. Espero que hayan obtenido una nueva apreciación por el conocimiento sofisticado que poseían los constructores medievales, por los notables sistemas organizativos que coordinaban proyectos masivos a lo largo de años y décadas, y por la resistencia humana que creó estructuras que siguen en pie después de 7 siglos. Desde la química del mortero de cal hasta la política de la conquista, desde ríos congelados que detenían el transporte hasta técnicas de mortero de cal caliente que extendían las temporadas de construcción, hemos visto cómo las limitaciones físicas moldearon profundamente la historia. Si han disfrutado de esta exploración profunda de las prácticas de construcción medievales, agradecería que calificaran este video y lo compartieran con otros que aprecian la historia, la arquitectura o los notables logros de nuestros antepasados. La sección de comentarios espera sus pensamientos, preguntas y observaciones, especialmente si tienen experiencia con técnicas de construcción tradicionales o han visitado el castillo de Guedelón. Suscríbanse para más viajes a la historia medieval, donde continuaremos explorando cómo la gente vivía, trabajaba y construía en una era que moldeó el mundo moderno. Hasta la próxima. Cuando vean un castillo medieval de pie contra el cielo, recuerden los inviernos que detuvieron su construcción, las primaveras que reanudaron el trabajo y la acumulación paciente de piedra y mortero que creó permanencia a partir de temporadas temporales de esfuerzo. El maestro albañil que temía el invierno inminente en nuestra escena inicial entendió la verdad que hemos redescubierto. Algunas batallas no se ganan con fuerza, sino esperando la estación correcta, y la paciencia de la piedra perdura más que la urgencia de cualquier año individual.